a la grabación. Buenas tardes, Violeta. Bienvenida. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este segundo encuentro de nuestra primera fase, que es nuestro marco de referentes para ese proceso de recapacitación. Les agradecemos mucho a todos y a todas los que se han venido vinculando a ese proyecto tan interesante que nos permite establecer un escenario de diálogo sobre políticas culturales y sobre el desarrollo cultural de nuestra querida ciudad. Quiero arrancar entonces muy rápidamente, pues dando la bienvenida a todos y a todas, con un ánimo permanente de celebración y de agradecimiento, porque como insistía en el encuentro anterior, en nuestra primera sesión, no se trata solamente de agradecer ese encuentro, este encuentro que estamos llevando a cabo, sino que se trata de agradecer también por toda una vida de aprendizajes, por todo un cúmulo de experiencias, por todo un cúmulo de construcciones a lo largo y ancho de la ciudad. Efectivamente, las personas que nos concentramos en este proyecto, efectivamente hemos venido desarrollando en esta ciudad un montón de proyectos desde lugares completamente diversos, desde el teatro, desde la música, desde la academia, desde la danza, desde las múltiples acciones que nos permiten hacer vívido el tema de los derechos culturales. En ese orden de ideas, siempre quisiera insistir en que este saludo es un saludo humano, concreto, afectuoso, lleno de energía y lleno de alegría también, porque sé que cada uno, cada una desde su lugar de trabajo construye la posibilidad de que tengamos un país y una ciudad magnífica, llena de vida, llena de luz, llena también de acontecimientos que defienden la vida. Este encuentro, como todos saben, ya tuvo una primera sesión. En esa sesión nos acompañaron el profesor Javier Machicado y la doctora Olga Lucía Olaya. En ese encuentro que fue tan interesante, realmente pudimos compartir unas primeras reflexiones sobre, digamos, todo fue un preámbulo muy interesante sobre todo el tema financiero que es tan absolutamente determinante para comprender este asunto, este debate tan interesante de las políticas culturales. En ese encuentro, digamos, pues se cuestionaba profundamente, se desarrollaba toda una reflexión sobre la dependencia de los proyectos culturales, sobre la vulnerabilidad de los proyectos y si efectivamente se puede hablar de vulnerabilidad o más bien de potencia de esos proyectos si hacemos un cambio de lenguaje. También hablábamos de la necesidad de pensarlo, de pensarnos desde la diferencia. También hablábamos de la posibilidad y de la necesidad también de interconectarnos, de estar relacionados permanentemente y poder construir o seguir construyendo alternativas de encuentro.
Efectivamente, el profesor Javier Machicado en la sesión anterior y la profesora Olga Lucía Olaya nos presentaron un panorama absolutamente interesante eh, sobre las posibles rutas de salida de estos procesos que reflexionábamos como dependientes. Este encuentro, digamos, todo este proyecto reflexivo va a tener, como lo hemos dicho, como lo insistimos en la sesión anterior, va a tener tres momentos fundamentales y es importante que todos sepamos, todos y todas sepamos que esos tres momentos realmente nos van a permitir encontrar algunas posibilidades de transformación de todo este proceso de convocatorias y de políticas culturales de la ciudad. En ese orden de ideas, estos primeros encuentros, estos primeros 5 encuentros son un marco de referencia. En ese orden de ideas, ese marco de referencia está planteado en términos de unas exposiciones sobre las políticas culturales como una posibilidad también de interlocución, de hacer vívido el tema de los derechos culturales, de la apropiación de esos derechos y, por supuesto, de algunos temas determinantes sobre la relación entre derechos culturales, inclusión, subjetividad, etcétera, etcétera. Estas primeras 5 reuniones tienen fundamentalmente que ver con ese plano referencial, con ese marco referencial que nos permite también empezar a sintonizarnos, a tener un lenguaje común, aún en medio de la diversidad de experiencias y de la diversidad de posiciones y de proyectos y de sectores desde los cuales nos encontramos. Un segundo momento que también es absolutamente determinante y ser definitivo para este diálogo que proponemos, de este diálogo de iguales. Ese segundo momento es un recorrido que nosotros empezaremos a hacer a las 20 localidades, entrevistando líderes de proyectos, pero también intentando encontrarnos con las comunidades destinatarias de nuestras acciones, que nosotros las denominamos comunidades de arraigo. Es decir, el equipo de la Universidad Pedagógica va a ir a las 20 localidades y se va a encontrar con líderes de proyectos, pero también con beneficiarios de esos proyectos, para que ese segundo momento, esas otras 10 sesiones que constituyen la segunda fase, sean un taller amplísimo y diverso en el que nos reconozcamos no solamente desde las acciones como líderes de los procesos culturales, sino que también reconozcamos nuestras comunidades de arraigo, que podamos entender la importancia y la vigencia que tienen todos esos proyectos culturales desde las voces de los beneficiarios. Ese proceso, como les digo, va a ser vamos a tener 10 sesiones de encuentro. Es un gran taller para construir posibles relatos que nos llevarán a la tercera fase, una tercera fase que también es sumamente importante. Esta tercera fase va a tener 15 encuentros y esa fase va a ser un laboratorio absolutamente importante de construcción de posibles transformaciones de todo el tema, más bien de sugerencias hacia toda esta plataforma de convocatorias y digamos que de las políticas de fomento. Esta reflexión, como les digo, es una reflexión muy optimista, sentida, tratando de encontrar cómo podemos vincularnos en una lógica de construcción de ciudadanía, en una lógica de construcción permanente de sentidos y de sentidos que se construyen colectivamente desde las diferencias. Insistir en agradecer a cada uno y a cada una de las personas que se están vinculando
a cada persona desde diferentes localidades que han hecho posible realmente que esta ciudad tenga un carácter distinto y que haya también las posibilidades de diálogo con la niñez, con la juventud, etcétera. Y por supuesto a los artistas. En esta mesa de diálogo preciosa hay no solamente, digamos, está la academia, como decía, todo el apoyo, digamos, de la Universidad Pedagógica Nacional, pero también está todo el equipo de fomento, está la Secretaría en pleno apoyando y sobre todo generando este espacio tan interesante de diálogo. Están artistas, hay gestores culturales, hay una serie, digamos, de generadores de procesos culturales para la ciudad y por eso es tan importante este saludo colectivo, digamos, este encuentro colectivo de posibles, este escenario convergente de posibles. Quiero darle la palabra al profesor Edwin Acero, también del equipo de la Pedagógica Nacional, quien está, digamos, como liderando toda la coordinación administrativa del encuentro, que quiere hacernos algunas recomendaciones que son importantes también para toda la dinámica del encuentro. Enseguida, posteriormente, tomaré la palabra de nuevo para dar entrada a unos aspectos del diálogo que nosotros estamos sosteniendo y a los maestros Germán Rey y Conrado Uribe, que son los ponentes que nos acompañarán en el diálogo de hoy. Entonces, bienvenido, profesor Edwin Acero, la palabra es suya. Buenas tardes a todos y todas. Espero me estén escuchando perfectamente. Profesor Carlos, ¿me avisan? Sí, estamos escuchando muy Perfecto. bien. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Tal como lo dijo el profesor Carlos, mi nombre es Edwin Acero. Estoy en esta labor de la coordinación de todo este gran proyecto junto con Franci de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Yo estoy por el lado del equipo de la Universidad Pedagógica. Mi intervención es corta y es más que todo plantearles una invitación a que estemos muy atentos de estas sesiones que realmente tienen un espíritu dialógico y también, como lo señalaba el profesor Carlos, en estos tres encuentros que vamos a tener, en estas tres fases de desarrollo que vamos a tener, pues la idea es que vayamos entrando en este calor del diálogo, de los debates, de plantear situaciones, de plantear también soluciones, de plantear salidas, que es también lo que nos interesa, porque no se trata solamente de un proceso de una sola vía, sino que es un proceso que va en todas las vías posibles, porque digamos que tenemos ese objetivo que es poder construir también y dejar como unas reflexiones y unos puntos importantes para que también de alguna manera se puedan afectar los procesos de los estímulos y también a un poco a largo plazo también poder afectar todo esto que llamamos como las políticas públicas que a todos y a todas nos afectan de ciertas maneras. Entonces, mi invitación es a que estemos muy conectados con todo este proceso. De mi parte, por los correos que hemos mencionado, también estaré contestando los correos y las inquietudes que tengan. Y sobre todo, pues hacer énfasis en dos cosas. Vamos a tener como unas sesiones virtuales. Estamos tratando de hacer lo mejor posible para que tengamos pues muy bien organizado esta plataforma para que llegue de la mejor manera la información. Como todo proceso que estamos adelantando, al principio nos toca hacer este juego de adaptación de correr, bueno, cómo es la comunicación y todo eso, pero seguramente con el paso del tiempo iremos mejorando la comunicación con todos ustedes y sobre todo este diálogo y este saludo fraterno que les hacemos a todos y todas los agentes del arte y la cultura. Y importante también señalar como que el principio de todo este diálogo, también como lo hemos mencionado, es el principio del reconocimiento. Reconocer todas las experiencias que están juntas, que estamos juntas jalonando
seguramente vamos a encontrar una diversidad bastante grande. Entonces lo que vamos a hacer es justamente hacer ese proceso de reconocimiento para también entrar en diálogo desde el disenso, desde el consenso y desde estas múltiples posibilidades que vamos a abrir. Me resta decirles bienvenidos y bienvenidas. Quedamos entonces en manos del profesor Carlos y aquí estamos pendientes y disfrutémonos, como siempre, estos encuentros que son bien interesantes y bien nutritivos y constructivos. Muchas gracias, profesor Carlos. Le doy la palabra. Carlos, no se te oye. Está apagado el micrófono, Carlos. Estaba insistiendo que efectivamente, como lo propone Edwin y como hemos venido insistiendo en todas las comunicaciones, se trata de un enorme proceso de diálogo y sobre todo en ese proceso de todos los lugares de enunciación son absolutamente válidos. En ese orden de ideas, lo que sigue son dos videos muy cortos de algunas digamos, reacciones que percibimos de la sesión anterior, que fue una sesión bastante enriquecedora, bastante interesante, ese debate sobre la sostenibilidad, que fue tan interesante, digamos, como lo presentaban el profesor Machicado y la profesora Olga Lucía. Es muy importante en ese orden de ideas. Los videos que vamos a presentar a continuación son reacciones muy bellas de parte de William Patiño, de todos los procesos de Casas de la Cultura en la localidad de Suba, y otra reacción también en video de Héctor Escamilla, de la Fundación Contrabajo. Entonces, Edwin, por favor, vamos a enviar los dos videos seguidos, son videos muy cortos, pero que también nos permiten entender esas posturas de los diferentes agentes culturales en este diálogo. No se escucha, querido Edwin. Agradecemos el espacio que se nos permite. Nosotros somos una casa de una organización en la localidad de Suba que lleva cerca de 30 años de trabajo de manera ininterrumpida. Perdón, yo escucho muy bajito, no sé si sea yo. Profesor Edwin, si pueden subirle más. No se escucha. Ya, dame la pantalla. Dame la pantalla. Y abrí. Buenas tardes. Sí, es que el video está un poco bajito. Vamos a rodar el otro video mientras tratamos de solucionar el problema del audio del otro video. Gracias. Entonces vamos con el video de Héctor Escamilla de la Fundación Contrabajo. A ver si se escucha mejor. Que no se escucha nada. Para que practiquemos la lectura de labios. Hola, muy buenas para todas y para todos. Mi nombre es Héctor Escamilla de la Fundación Cultural El Contrabajo. Nosotros tenemos dos salas de teatro, una en la localidad de Punjuelito, barrio Isla del Sol, y la otra en La Despensa, en límites de Soacha, Bosa. Durante muchos años hemos venido haciendo trabajo artístico, cultural y comunitario en localidades como Kennedy, Punjuelito, Osa y Ciudad Bolívar. Por muchas ocasiones, por fortuna, hemos logrado acceder a los cursos del distrito a través de la Secretaría de Cultura, del Instituto de las Artes y
y en algunos casos del Ministerio de Cultura. Esto nos ha permitido poder avanzar en nuestro proyecto artístico y cultural en estas dos localidades, manteniendo talleres artísticos, biblioteca, ensayos de otros grupos y, lo más importante, la programación de los fines de semana, presentando grupos que no tienen la posibilidad de presentarse en salas de mayor reconocimiento. Ahora último, nosotros no tenemos el apoyo concertado de las salas concertadas ni en el barrio La Despensa por estar en el municipio de Soacha, a una cuadra, y de Pueblito en la sala de la Isla del Sol, porque pues no salimos favorecidos. Según el jurado, pues... Disculpe, pero yo no he entendido nada de lo que dice el video. No conocen el territorio. Pueden ser muy profesionales, pero no saben lo que está pasando realmente en los grupos, en las organizaciones, en los barrios. Conocer un poco más. Yo me quiero referir hoy a dos aspectos muy importantes para que ustedes de pronto lo tengan en cuenta. Uno tiene que ver el auge que hay actualmente por parte de la Secretaría de Cultura y del IDARTE en convocatorias. Muy importante este esfuerzo que se hace. No se está entendiendo, por favor. Que sigue siendo imposible para muchos. Querido Edwin, si podemos fortalecer el sonido. Los requisitos que se hacen. Por otro lado, Sí. No, el audio, es que el audio está muy bajito. Lo intentamos con el otro, con el de William, por favor. O también está muy bajito el sonido. Y cerrar los micrófonos porque así el sonido también se va por entre los Sí, exactamente. Muchas gracias, Lorena. Si cerramos los micrófonos es probable que escuchemos mejor las intervenciones de Héctor Escamilla de la Fundación Contrabajo y del maestro William Patiño de la Casa Juvenil, de la Casa Cultural y Juvenil del Rincón. Estamos esperando un momento que el profesor Edwin y el equipo técnico nos ayude a resolver este impasse técnico. Ustedes saben que todo este tema de la virtualidad a veces se dilata un poco las comunicaciones, aunque nos permite también, por supuesto, la posibilidad de encontrar lugares de convergencia desde diferentes espacios, por supuesto. De todas maneras, siempre las conexiones no son tan sencillas. Agradecemos su paciencia. A ver si logramos resolver este asunto técnico. Ok. Muchas gracias por las sugerencias. Buenas noches para todos y todas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, mientras intentamos, quizá en la segunda parte, resolver como todo el tema de los audios, que quizá como son videos grabados con el celular, con la intención justamente de generar esos espacios de participación y de encuentro entre las diversas voces que convergemos en este encuentro. Pues digamos que mientras solucionamos ese problema técnico, quisiera entonces presentar rápidamente a nuestros dos ponentes con la idea de que logremos, quizá un poco más tarde, logremos volver a ver el video de William Patiño de la Casa de la Cultura del Rincón y el video de la Fundación Contrabajo de Héctor Escamilla. Entonces voy a ir adelantando para no seguir esperando a solucionar el tema. Quisiera presentarles a uno de nuestros ponentes, inicialmente el maestro Germán Rey,
Él es coordinador del Compendio de Políticas, o fue coordinador del Compendio de Políticas Culturales de Colombia, dirigió el Centro Ático dedicado a las relaciones entre tecnologías, artes, diseño, comunicación y arquitectura, ha sido asesor de políticas culturales de la Secretaría de Cultura de Bogotá, forma parte de la Junta Directiva de Fotomuseo, de Funda Lectura y de la Fundación Gabriel García Márquez de Nuevo Periodismo. Entre sus libros están Los sentidos despiertos, públicos y apropiación de la música, la danza y el teatro en Bogotá, Las tramas de la cultura, Discurso y razón, la historia de las ciencias sociales en Colombia, la historia de las industrias culturales, creatividad y desarrollo, cofundador de la revista de estudios sociales de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor de la Maestría de Comunicación Social y director del Centro Ático de la Javeriana, ya lo había dicho. Fue asesor de la ministra de Cultura de Colombia en políticas culturales y asesor del proyecto de Economía y Cultura del convenio Andrés Bello. Él ha sido maestro de diferentes universidades del país, maestro Germán, y le damos la bienvenida. Enseguida del profesor Germán va a intervenir también el maestro Conrado Uribe. Él es curador independiente, cultural, editor e investigador. Es magíster en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia y con estudios avanzados en Historia del Arte de la Universidad de Barcelona. En el 2021 ha sido el director curatorial del Acontecimiento, un evento artístico que acompañará la entrega del informe final para la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad. Desde el 2015 es director de contenidos de Conexiones Creativas, una plataforma que trabaja por el ecosistema creativo en Latinoamérica. Entre el 2008 y el 2011 fue director de curaduría del Museo de Antioquia y co-curador del Encuentro Internacional de Medellín. En 2012 curó el pabellón Arte Cámara de Arbo, ha sido coautor de las investigaciones El ecosistema de arte colombiano en tiempos de gran confinamiento, realizada con el apoyo del Ministerio de Cultura, Estéticas de la Contemporaneidad, de lo contemporáneo en Colombia y gestores y eventos del arte moderno en Antioquia. Fue director artístico del Festival de la Imagen en Movimiento en Barcelona y de Talking Galleries, el único encuentro internacional para galeristas de arte. Ha sido asesor curatorial de Latin American Arts and Culture y ha sido también coordinador en diferentes eventos aquí en nuestro país y en el exterior. Muchas gracias a los dos maestros, maestro Germán Rey, maestro Conrado Uribe. Entonces vamos a darle curso a nuestras intervenciones. Enseguida vamos a compartir un pequeño video de invitación que ha hecho el maestro Germán Rey y enseguida le doy la palabra al maestro y posteriormente vendrá el profesor Conrado. Muchísimas gracias. Y podemos ver entonces el video del profesor Germán Rey, querido Edwin. Cada vez tenemos un sector cultural con mayores identidades, con preocupaciones más sentidas, con campos de intervención más concretos, a pesar también de las debilidades y las dificultades que presenta el sector cultural. Yo creo que el mecenazgo absoluto y total, es decir, una responsabilidad total del Estado, es verdaderamente imposible, digamos, en las situaciones económicas y financieras que tienen los estados, desde los más ricos, por supuesto, a los estados mucho más pobres. Pero además de eso, entonces, viene la pregunta de cómo monetizar, pregunta que se hace de esa manera, monetizar la producción de la cultura. Pues yo creo que aquí entra, por una parte, las responsabilidades del Estado a las cuales la ciudadanía debemos buscar que no se renuncie. Por otra parte, los dineros que provienen de los circuitos comerciales de la misma cultura y de las mismas artes, que deben ser afinados en términos de la justicia, en las remuneraciones para los creadores por su trabajo.
Ahora sí, maestro Germán, entonces lo invitamos a desarrollar su intervención, maestro. Si quiere encender el micrófono, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Me agrada mucho estar en este grupo, así sea a través de los artilugios y las veracidades y también algunas falsedades de lo virtual. Y me alegra que sea una iniciativa promovida por la Universidad Pedagógica Nacional y que lleve este doble nombre se hable de biografías de las políticas públicas de cultura, y al calificarlas de biográficas les estamos dando a las políticas un sentido vital, un sentido de experiencia, un sentido de historia y de trayectoria. Y por otra parte, además de la biografía, Carlos se ha referido a que en este proceso van a consultar, van a dialogar con comunidades de arraigo. Entonces, entre la biografía y el arraigo, aquí me encuentro. En el Diccionario Herético de los Estudios Culturales, Néstor García Canclín escribía en 1978, es decir, ya cerca de más de 40 años, que las políticas culturales eran un conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados, a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consensos para un tipo de orden o de transformación social. Me encantan los diccionarios de Néstor García Canclini. No están publicados, sino eventualmente, y no en la forma de diccionario. Incluso yo le he dicho en numerosas ocasiones que sería bueno que recogiera esos diccionarios que ha escrito en su trayectoria y los dispusiera para la lectura de público interesado. Y este, que es uno de los primeros que conozco, es un diccionario herético. Me encanta esa condición herética de los diccionarios, porque los diccionarios parecería que tienen la misión de decir verdades y de decirlas de manera muy rigurosa y respaldada por grandes instituciones como por ejemplo el diccionario de la Real Academia, el diccionario Larousse o el diccionario de Oxford. Este es un diccionario herético de los estudios culturales que se construye precisamente en la década de los 70, cuando los estudios culturales y las políticas culturales empezaron a tener un auge a partir del estímulo de la UNESCO, y que entre sus pioneros estaban precisamente Néstor García Canclini, Jesús Martín Barbero, recientemente fallecido, y José Joaquín Brunner, entre los que me acuerdo en este momento. Que esa definición de Néstor hace un énfasis en las políticas como ordenamientos, ya sea ordenamientos por parte de los estados, ya sea ordenamientos por parte de ciudades o de unidades administrativas más pequeñas. Quizás donde tenga alguna distancia con esta afirmación de Néstor es cuando él dice que son definidas para satisfacer necesidades culturales. Bueno, era posiblemente el concepto que se trabajaba en los 60 y los 70, pero hoy hemos pasado de las políticas que dan respuestas a necesidades a las políticas que dialogan con los derechos culturales, a las políticas que dialogan con las demandas de las comunidades, de los sectores dinámicos de la cultura en las ciudades o en el país. Pero hay una cosa muy interesante y que le da el sabor herético al diccionario, a este diccionario de García Canclini, y es cuando él dice
que los intercambios culturales más innovadores, atención que lo dice en los 70, es decir, casi hace medio siglo, lo dice Néstor, que todavía tiene una actividad de pensamiento muy impresionante. Dice que los intercambios culturales más innovadores e influyentes han sido, según él, realizados por dos tipos de actores a los que nadie les encargó hacer política. Esto es muy interesante. Es el hecho de que hay definidores institucionales de políticas y hay lugares, instituciones y actores que definen políticas sin que incluso los estados participen. Atención a esto, porque creo, por ejemplo, que hoy en día la buena parte de las políticas se definen en grandes corporaciones como las que salieron ayer en ese paseo zombie de la pérdida de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, etcétera. Y es en esas grandes corporaciones se definen una serie de políticas que ya no son solamente políticas de estados nacionales, sino son en verdad políticas transnacionales o globales que tienen una gran determinación de asuntos en los cuales vivimos los gestores, los actores, los sujetos culturales. Él dice entonces que los intercambios culturales más innovadores han sido hechos por actores a los que nadie les encargó hacer política cultural. Y menciona dos, uno parcialmente cierto y el otro totalmente actual. El primero que dice es la televisión, como ese actor de definición de políticas de representación, de regímenes, de narrativos, etcétera, de una sociedad. Pero por otra parte, dice él, años 70, antes de los haitianos en Necoclí, antes de los 2 millones de venezolanos y venezolanas que han venido a Colombia, y los enormes contingentes de migrantes y exilados que han creado circuitos de comunicación informal muy significativos entre sus países de origen y su destino. Bien, esta era la idea de Néstor en 78. Unos 40 años después, yo le escuché en una conferencia en Montevideo, ya no la idea de las políticas culturales como ordenamiento, sino de las políticas culturales como conversación. Hemos pasado de políticas demasiado centradas en los estados, que por supuesto no pueden desligarse de las responsabilidades públicas del apoyo a la cultura, a unas políticas públicas llamadas de conversación, es decir, donde hay unos diálogos que son a veces consensos, a veces disensos, a veces críticas, a veces resistencia entre los actores, entre diversos actores, el Estado, por supuesto, los estados, los locales, los movimientos sociales, las audiencias o los prosumidores, como él mismo los señaló, etc. Bien, he participado relativamente reciente, segundo punto, en, por una parte, el compendio de políticas culturales de Colombia que coordiné durante el Ministerio de Cultura de Paula Marcela Moreno Zapata y por iniciativa de ella como una de sus realizaciones durante el ministerio. Y por otra parte, he estado cerca de diversos momentos de la definición de la política cultural de Bogotá. Por ejemplo, en la constitución del Consejo, de IDARTES, del Instituto de las Artes, pero también en el reciente pasado, en la creación a través de la Mesa de Políticas de Cultura de la política de economía cultural y creativa y de la política de cultura ciudadana, que son las dos políticas institucionales que existen dentro de la Secretaría de Cultura y que han pasado el proceso que está definido por la Guía de Formulación de Políticas Públicas en Bogotá. Bien, entonces, por una parte tengo la experiencia
de este compendio de políticas que no fue solamente la organización de las políticas que existen en el país, que han existido en el país y que tiene una historia ya centenaria. Yo creo que uno de los momentos más lúcidos, más brillantes de la política pública de Colombia fue la política cultural de la República Liberal. Es decir, la política pública de cultura durante el gobierno de López Pumarejo en los años 30. Se han hecho estudios muy interesantes. El profesor Renan Silva ha hecho una reconstrucción muy juiciosa, muy rigurosa de lo que fue esa política, pero para solamente dar un ejemplo, es la política de la República Liberal la que saca la cultura del encerramiento en el tema de las bellas artes y habla de las culturas populares. Pero no solamente reconoce las culturas populares la República Liberal, sino que hace ese gran proyecto de una biblioteca aldeana, es decir, de la lectura que se dirige y parte de las necesidades sociales, y por otra parte, de esa gran integración entre lectura, educación, cine y gestores y animadores culturales en los diversos pueblos de Colombia. Entonces, estamos hablando de 100 años de políticas, a pesar de que todo el movimiento más formalizado de las políticas públicas, yo creo que están desde el momento en que se crea el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, y posteriormente en el año 97 en la creación del Ministerio de Cultura. Bien, algunos rasgos de lo que pienso que han sido las políticas culturales nacionales han sido fuertemente centralistas y fuertemente centralizadas, por una parte. Tenía razón Gabriel García Márquez cuando en el debate de la creación del Ministerio de Cultura señaló y dijo, van a crear otro ministerio más en las cumbres de la Plaza de Bolívar. Y en esas anotaciones de Gabo, yo creo que él con mucha razón dio exactamente el sentido de lo que debería ser un ministerio que no está en las cumbres o que no debería estar en las cumbres de la Plaza de Bolívar, y en efecto está en las cumbres de la Plaza de Bolívar, físicamente digo, hay que discutir si simbólicamente y si prácticamente está allí, y dice, es que la cultura no nace en esas plazas, sino nace desde los territorios, desde las regiones. Entonces, hemos tenido políticas culturales fuertemente centralistas y centralizadas. Esta centralización ha estado ligada, en mi opinión, aún a la comprensión hegemónica que hemos tenido de la nación, de lo nacional y de los estados nacionales. Ha habido un gran predominio de las élites políticas bogotanas, a pesar de que estoy totalmente de acuerdo con Marta Traba, cuando Marta Traba, en alguno de sus lúcidos trabajos, señaló que a los dirigentes políticos colombianos no les interesaba el tema cultural, ni tampoco parece lo entendían en su verdadera dimensión. Por otra parte, ha pesado la institucionalidad cultural y particularmente la existencia de los ministerios y las secretarías. Ya hablaremos sobre eso rápidamente porque ya se me está acabando el tiempo. A la concepción predominante de la cultura, que es, en mi opinión, también consecuente con la visión predominante de nación, en el museo llamado Nacional, eso era un escenario, algo frenético de una nación vista desde las charreteras y desde desde el militarismo y desde las grandes victorias nacionales. Hasta hace poco al Museo Nacional entraron los alabados, entró la cultura negra, entró la importancia del melodrama, entró la importancia del cine. Y esto entonces
hay una articulación entre la concepción predominante de cultura con la visión predominante de nación. Una nación centralizada donde, por ejemplo, las regiones eran poco reconocidas. Uno de los grandes puntos, yo creo, de la política cultural de los últimos años y de los próximos tiene que ver precisamente con la importancia de la cultura desde las regiones y desde el diálogo entre las regiones. Bien, en la caracterización de las políticas culturales, yo destacaría como crítica su fuerte caracterización sectorial. Entonces, el arte, el patrimonio, el fomento, la concertación, etcétera, unas políticas debidamente expresadas en términos de las plazas de mercado y de las famas donde se vende carne, claramente expresada. El muslo de uno, así como la cabeza de Galán en un lado, la mano izquierda en el otro pueblo, en Charalá, la otra mano en San Gil, etc. Hemos tenido ese desprezamiento y esa dificultad de articulación, no solamente de las políticas culturales entre sí, de las políticas culturales con otras políticas. ¿Cómo es el diálogo de las políticas culturales, por ejemplo, con las políticas económicas? Yo trabajé en el primer estudio que se realizó sobre economía de la cultura y cómo son los diálogos, no solamente conceptuales, los diálogos después definitorios. Por ejemplo, las decisiones presupuestales en este país con relación a la cultura frente a los presupuestos militares o frente a otros tipos de presupuestos dentro de las finanzas públicas. Bien, la centralización, entonces, la caracterización sectorial y por lo tanto las brechas entre los sectores, en los sectores propios de la cultura, pero también con otros. Por ejemplo, es magnífico que Bogotá durante esta administración le haya dado fuerza a la vinculación de la cultura con el POT, con los problemas del ordenamiento territorial, es decir, con la constitución, con la construcción de la ciudad-región, cómo la cultura se relaciona con la ciudad-región, o cómo la cultura en Bogotá habla con la ruralidad. Esta es una de las ciudades, una de las pocas ciudades del continente que tiene dentro de la ciudad, o formando parte de la ciudad-región, el páramo más importante del planeta, el páramo de Sumapaz. ¿Cuál es entonces el diálogo de la producción, de la creación cultural de la ruralidad y de los problemas de la ruralidad con las políticas públicas de cultura? Esto ya lo empieza a hacer la administración de Bogotá y saludamos que así sea. Bien, un segundo elemento es la gran determinación que ha tenido en las políticas culturales el modelo cultural francés, el modelo Malraux, es decir, el modelo de la cultura vista desde las bellas artes, desde el patrimonio y desde la difusión cultural. Todavía arrastramos el peso de ese escritor y gestor público francés magnífico que fue Malraux, pero obviamente mucha agua ha transcurrido después de esos planteamientos. Y el tercer problema es que las políticas culturales nacionales son más descendentes que ascendentes. Esto sí me parece absolutamente grave. Políticas descendentes, pero no políticas que asciendan desde los territorios, desde los actores más implicados, desde los circuitos que van generando las dinámicas culturales de este país y de esta ciudad.
el cuarto punto es que en general las políticas públicas de cultura no subrayan las políticas transversales, están ahogadas por las políticas sectoriales. Yo a estas políticas transversales las he denominado las políticas fantasma, que son políticas que no son aceptadas explícitamente como tal, pero que actúan, como por ejemplo la formación cultural, como por ejemplo la investigación de cultura, y hay muchas otras que caminan como fantasmas por los palacios, palacios añejos un poco de la cultura donde están las instituciones culturales. Bien, sin embargo, algunas cosas están cambiando y quiero resaltarlas. Se está expandiendo lo sectorial o se está ampliando, ya sea por la reformulación de los sentidos de las áreas de la cultura o por la aparición de nuevos campos de aplicación de las políticas culturales. El plan de desarrollo de la administración actual de Claudia López muestra un panorama muy interesante de diálogos nuevos de la cultura con otros sectores y con otras áreas de la vida de la ciudad. Por ejemplo, los jóvenes. Por ejemplo, los proyectos de jóvenes. Por ejemplo, los proyectos de prosperidad. Por ejemplo, los proyectos de ruralidad empiezan a dialogar y creo que van a ser un factor de dinamización y de cambio de las políticas culturales de Bogotá. Lo segundo es que los contextos de la creación, de la circulación y de la apropiación, que son contextos muy conocidos en el lenguaje y en las prácticas de las políticas culturales de Bogotá, están variando esos contextos. Por ejemplo, por las transformaciones digitales, por las reconsideraciones de los temas referidos al tema de la paz y de la convivencia, por los cambios en las dinámicas de la ciudad, por la importancia de las culturas juveniles y de género, de la participación de las mujeres, etc. Bien, otro aspecto positivo es que existen relaciones y transacciones entre diferentes políticas públicas, es decir, que hoy tenemos un campo más complejo y, en mi opinión, más rico de intersectorialidad, y que sobre todo hacia el futuro tenemos unos retos de diálogos pendientes en que la cultura debe sentarse a dialogar con otros sectores aparentemente extraños o aparentemente distantes. Pero quisiera, para organizar ya la salida de mis minutos, señalar que he estado presente en la discusión que ha existido en los últimos meses sobre la posibilidad de generar una actualización del Plan Nacional de Cultura, que, como ustedes saben, fue el Plan 2000-2010. Es decir, han pasado ya años de la finalización del plan y con muy buenas razones, yo creo, el Ministerio de Cultura actual ha pensado que en vez de hacer un plan nuevo, porque esto también es este sentido adánico de los planes, el sentido adánico de las políticas nos persigue a los colombianos y colombianas, en vez de creer como Adán que estamos llegando al paraíso y vamos a ser tentados, lo que hay que pensar, creo yo, es cómo se puede revitalizar un plan que ya tiene una trayectoria o que tiene una historia en el proceso de definición de políticas. He escrito un documento que va a circular en los próximos días. Estoy listo a recibir toda la madera posible. No tengo ninguna pretensión masoquista, pero me encanta que haya todo el debate y toda la crítica. Y yo he planteado
una serie de retos, y voy a mencionar solamente algunos de los que yo creo son retos de futuro para la ciudad y para el país en términos culturales. Uno primero es la transformación del Sistema Nacional de Cultura. El Sistema Nacional de Cultura fue creado después de la ley de 1997 que creó el Ministerio de Cultura, y hay unas ganancias de ese sistema que es muy apreciado en el país y más apreciado por fuera del país, y que señaló las formas de participación del sector de la cultura, de los ciudadanos, etcétera, en la definición de las políticas públicas de cultura. Pero creo que también hay puntos que ya tienen algo de artritis. La cultura también sufre, o por lo menos la institucionalidad cultural. La cultura no creo que sufra artritis, pero la institucionalidad cultural sí tiene problemas artríticos. Y uno tiene que ver con la necesidad de una reforma a fondo, consultada, participada, crítica del Sistema Nacional de Cultura. Son los consejos, por ejemplo, consejos vinculantes, son los consejos motores de las transformaciones, o son solamente reuniones de actores de la cultura. Hay clientelismos en esos consejos. ¿Cómo están participando los nuevos liderazgos en esos consejos? ¿Cómo es la participación de los jóvenes creativos y creadores en esos consejos? Esta es una primera línea. Una segunda línea es definitivamente un plan nacional de cultura y un desarrollo de las políticas culturales tiene que ver necesariamente con políticas ascendentes. Ya no más políticas desde la Plaza Bolívar solamente, que vengan las políticas también desde la plaza para conversar, pero que vengan también ascendiendo las políticas. Es decir, que haya realmente una perspectiva territorial y una perspectiva regional a la que se le dé una importancia no solamente como región, sino como constitutivas de una nación que queremos construir, que se llama Colombia. Tercero, yo creo que es necesaria una reconsideración de las relaciones de la cultura con la paz, con la convivencia y con la protesta social. No puede haber desarrollos de políticas culturales que estén dándole la espalda a la minga indígena, por ejemplo, o que le den la espalda a las protestas sociales, o que le den la espalda a los procesos de paz. La crítica a que los procesos de paz se han echado para atrás no solamente es para la cuestión institucional política, no, es también para la cultura. Y la cultura no puede estar fuera de las nuevas perspectivas de la paz. Un país donde hoy, por ejemplo, nos levantamos con las estadísticas que dicen que el 80% de los contingentes armados no son nuevos, son completamente nuevos, que no es que las disidencias, perdón, las FARC que entraron en el acuerdo del año 16 se han incorporado a las otras, no, es que el 80% nuevo. Eso cómo nos lo preguntamos en términos sociales y culturales. Y qué respuestas podemos dar a eso. La cuarta es la necesidad de pensar las políticas desde los actores culturales emergentes, los que están emergiendo, y desde los liderazgos culturales de los jóvenes, es decir, cómo hacemos los cambios generacionales que sean necesarios, por supuesto, y donde evidentemente hay que persistir y la cultura es un ejemplo de ello, y ha sido a través de la historia de la humanidad un diálogo intergeneracional, por supuesto, pero unos nuevos liderazgos también necesarios. Un punto fundamental en este país, donde va a haber un informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la cultura debe ponerse al frente en diálogo propositivo
con ese informe, en diálogo propositivo con la memoria, porque buena parte de las políticas culturales y de la cultura en este país está pasando por prácticas de memoria que están absolutamente regadas por toda la geografía del país. Y un Plan Nacional de Cultura y de las políticas culturales debe estar relacionado con los nuevos diálogos intersectoriales. Es decir, ¿qué significa que la cultura esté presente en el POT? Por ejemplo, alrededor de la discusión de los distritos culturales, de las zonas ADN. ¿Qué significan distritos culturales y cuál es la realidad de esos distritos culturales en la vida urbanística de Bogotá? Y 3 puntos finalmente que planteo en ese documento: cómo pensar la cultura fuera del ecosistema digital. Alguna vez sentado frente a un ministro, estaba yo con un ministro de tecnologías al lado y le pregunté, le dije, ¿tú te has dado cuenta que eres en buena parte el ministro de Cultura? Él se quedó un poco paralizado porque estaba pensando en los cables. Y entonces, era muy inteligente ministro y fue muy proactivo. Le dije, ¿no sabes que tú eres en parte el ministro de Cultura? Tú no pasas, no sabes por dónde circula buena parte de la cultura en este momento en el mundo, o por dónde ha transcurrido la pandemia, a través de webinars o a través de eso que llamaba Hassanov las tecnologías de la humildad. En la pandemia hubo una gran tensión entre las grandes corporaciones, como Google, que es la dueña de la plataforma por donde estamos pasando, y las tecnologías de la humildad, el teléfono celular, por ejemplo, y la relación del teléfono celular con la cultura. Y creo que el futuro también de las políticas, y quiero proponerlo en esta reunión, políticas culturales relacionadas con políticas del cuidado, tal cual, después de la pandemia, del cuidado. En el sentido, por ejemplo, en que lo plantea Carol Gilligan, la alumna herética de Lawrence Kohlberg, el gran escritor de la moral y del desarrollo moral. Y finalmente, ¿cómo pensar políticas culturales sin pensar los tránsitos, sin pensar las rutas caminadas por venezolanos y venezolanos, sin pensar los problemas que están volviéndose candentes de xenofobia y de racismo? He aquí unas sencillas propuestas. Invitaría a que, si están interesados, puedan ver el escrito que he entregado sobre la cultura como actualización del futuro. La cultura es realmente el futuro que ya habita entre nosotros. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, maestro Germán. Muy amable, muy interesante esas miradas y sobre todo esas propuestas interesantes que le hace al país y a la comunidad de agentes culturales. Una vez que hable el profesor Conrado, vamos a dar la palabra para generar el diálogo. Entonces, les voy a insistir en que vayamos construyendo nuestras preguntas a través del chat, aunque vamos a abrir el micrófono, que nos parece muy importante con la idea de generar el diálogo, pues efectivamente abrir el micrófono a algunas inquietudes, teniendo en cuenta, por supuesto, que efectivamente, digamos, para ser equitativos, habiendo 50 personas en la reunión, sería muy complicado, digamos, que cada quien pudiera tener la palabra. Entonces, efectivamente, quiero pedir el favor de que vayan anunciando sus preguntas por el chat o pidiendo la palabra para que con el profesor Edwin podamos organizar un poco ese momento de diálogo en que es importante, digamos, que los agentes culturales tomen la palabra también para hacer
sus preguntas o sus comentarios, pero por favor teniendo en cuenta también la posibilidad de que no vamos a poder, este no es el único espacio, es decir, este diálogo que vamos a sostener después de la intervención del profesor Conrado no va a ser el único, vamos a tener por lo menos 25 encuentros más para poder seguir desarrollando esas posibilidades de diálogo, efectivamente. Entonces, profesor Conrado Uribe, tiene usted la palabra y después del profesor les voy a seguir insistiendo que vayan pidiendo su turno para la palabra, efectivamente. Pues Carlos, Germán y todas y todos, muchísimas gracias. Yo te pido, Carlos, que el apelativo de profesor y maestro se lo dejemos a Germán, porque nos acaba de dar una gran clase magistral sobre políticas públicas, sobre los retos que enfrenta la construcción de políticas públicas y pues en aras, digamos, de esa conversación más horizontal que el propio Germán, a la que el propio Germán nos invitaba cuando hablaba de esos retos en la construcción de políticas públicas y esa conversación que también están pidiendo los asistentes a esta sesión. Pues te pido que simplemente me digas Conrado. Así que, pues después de esto, decir que tengo un reto muy grande, porque hablar después de alguien como Germán Rey es muy complicado, es difícil. Sin embargo, voy a intentar recoger algunas ideas, no solamente ideas que anoté mientras Germán hablaba, sino también algunas ideas que quizás recogimos desde la experiencia de Conexiones Creativas, teniendo una experiencia menor a la que tiene Germán, sin duda, pero pues con el interés sobre todo de aportar a estos diálogos, a estas conversaciones que aplaudo, que aplaudimos, porque sin duda son complejos, requieren tiempo, pero son absolutamente necesarios. Y voy a empezar, Germán, por una frase que dijiste al final para cerrar prácticamente y con la cual comulgo no solamente como parte del equipo de Conexiones Creativas, sino también ahora con este reto que tengo con la Comisión de la Verdad, como es el de pensar un programa artístico, o un programa más bien de activaciones artísticas y culturales que acompañen la entrega del informe final. Qué reto tan grande y un reto al que las y los invito, porque es un reto que no se puede construir desde las altas cumbres de Bogotá o desde cualquier otra de las grandes ciudades de este país, sino que creo que tiene que ser construido justamente desde los territorios, en conversación con los territorios y con las regiones. Y esa última frase que no la he dicho es la de la cultura es realmente el futuro. Y aquí pues te cito, Germán, y respondo a esa cita, citando también a otra persona, una colega con la que he podido trabajar no solamente cuando estuve en el Museo de Antioquia hace ya más de 10 años, sino con la que estoy trabajando ahora, la comisionada Lucía González, quien dice, palabras más, palabras menos, lo mismo que acabaste de decir, Germán, la cultura es el futuro. En un país donde la política, los procesos políticos, los procesos económicos no nos han dado respuestas, nos queda la cultura, ¿cierto? Entonces la cultura también lo creo como lo crees tú, Germán, como lo cree Lucía y como sin duda lo creemos nosotros. Así tengamos todos los que estamos aquí, que somos unos consagrados a estos proyectos, a este campo. Con todo y que este año y medio de pandemia nos haya dejado quizás un poco más grises, pesimistas y tocados, sin duda, porque también nos ha dejado muy tocados este año y medio de pandemia en todo sentido, en lo económico, en lo emocional, etcétera. Estamos aquí es porque creemos en la cultura y porque creemos que la cultura realmente puede ser, o más bien es quizás una de las respuestas que tenemos o que podemos tener como país, como sociedad. La cultura es realmente el futuro, como tú bien lo acabaste de decir, Germán. Decía que hablar después de Germán es muy, muy complicado por la experiencia que tiene Germán, por semejante clase magistral que nos acaba de dar sobre los retos, sobre casi que una brevísima historia de las políticas públicas en este país, pero también los retos actuales. Y quizás para sumarme más bien a esos retos que acaba de plantear Germán, voy a plantear 4 ideas que, insisto, recogemos desde la experiencia que tenemos como Conexiones Creativas, como una entidad sin ánimo de lucro que también pues viene trabajando en proyectos culturales y artísticos en Bogotá y en otras partes del país, y que compartimos, pues a lo mejor pueden sumar
o los ponemos sobre la mesa, como dice Germán, para que nos den garrote. Ese primer punto, o uno de esos primeros puntos, es la necesidad de revisar constante y críticamente, desde distintos tipos de perspectivas, de discursos, de prácticas, etcétera, ese diseño y definición de las políticas públicas, culturales, por supuesto. Valga decir aquí que es muy importante que ese diseño de políticas públicas pues hagan evidente que estamos viviendo unos momentos con unos procesos muy dinámicos que ocurren entre múltiples actores o entre múltiples agentes. Seguramente utilizaremos actores o agentes dependiendo del lugar de discurso en el que nos paremos, pero por ahora asumamos que pueden ser más o menos sinónimos. Insisto, que hagan evidente esos procesos dinámicos, complejos de interacción, de interdependencia que ocurren entre esos múltiples actores que integran estas redes dinámicas y complejas adaptativas que se generan en torno a los procesos de creación, de producción, de distribución y de consumo cultural. Germán citaba a Canclini y pues seguramente cuando hablamos de consumo también tenemos que citar necesariamente a Canclini y evocarlo tal vez diciendo o trayendo a la mesa esa crítica que él mismo hacía al concepto propio de consumo cultural y cómo nos invitaba a pensar o a pasar más bien a una idea que es la de la apropiación cultural, una idea que también retomó Germán Rey en su charla, en su presentación. Y este primer punto, esa necesidad de revisar críticamente el diseño de políticas públicas, recogiendo estas complejidades, no solamente de unas dinámicas que van rapidísimo, sino también de unas dinámicas en las que hay muchos implicados. Relaciono eso con algo que nos compartía Germán hace un momento, y es la necesidad de sentarse a dialogar con sectores aparentemente extraños y distantes. Germán, eso no solamente me encanta, sino que resuena con algo que desde Conexiones Creativas venimos trabajando desde hace un par de años y a lo que proceso, dinámica, metodología, a la que denominamos, retomando también un concepto darwiniano, como es el de la polinización cruzada. Un concepto que Darwin instaló por allá en los 1860, si no recuerdo mal, cuando publicó un libro en el que describía y analizaba la manera en la que esos distintos vectores polinizadores, abejas y otros insectos, pues intervenían justamente en el proceso de polinización de las orquídeas. Pero dejando a un lado pues esta referencia a la biología y a un pensador y lo titulo de pensador, que me parece fascinante y más en este momento como Darwin, insisto, esa idea de la intersectorialidad, de sentarnos a dialogar con sectores aparentemente extraños y distantes a los de la cultura, lo creemos, comulgamos, aunque esta es una metáfora muy religiosa, pero comulgamos exactamente con eso que acabaste de decir, Germán, y esto hemos intentado plantearlo, aplicarlo en distintos proyectos y lo ponemos como una metodología, como una perspectiva que la compartimos con quienes están aquí y que la definimos como esa polinización cruzada, esa necesidad, quizás esa posibilidad, una posibilidad que redunda o puede redundar en la sostenibilidad de nuestras prácticas, y es la posibilidad justamente de sentarnos a conversar con otros sectores, justamente, y retomando otra vez estas metáforas biológicas, hay una colega a quien admiramos también muchísimo, Brigitte Baptiste, que ahora es decana de la EAN, quien en alguno de sus discursos ha planteado cómo es justamente el mestizaje el generador de esa dinámica a la que llamamos evolución. Sin mestizaje, sin cruce de genes, no hay evolución. No queremos hablar, pues por supuesto, y somos conscientes que no nos referimos a una perspectiva teleológica, lineal, que va de menos a más cuando hablamos de evolución, pero sí que nos gusta pensar que en ese intercambio de genes, en ese, comillas, por supuesto, en ese dialogar con sectores aparentemente extraños y distantes, como lo decía Germán, puede estar una de las posibilidades que de alguna manera redunde en la sostenibilidad de nuestras prácticas. Punto número 1, siguiendo también cómo está este orden que nos proponía Germán. El punto 2,
Creemos que bueno, como ya lo dije, absolutamente necesario reconceptualizar la idea de consumo cultural, quizás por una más adecuada de apropiación. Esa, bueno, ya la comenté. El tercer punto, creemos que es necesario pensarnos, o más bien cuestionar todos estos discursos que vienen desde la escuela de Frankfurt y que nos ponen como una industria más. Por un lado, porque esto, si nos pensamos como una industria, y no quiero decir en ningún caso que a eso se haya referido Germán, en ningún caso, sino que esto es un discurso que está, que se reconoce como presente y que ha calado bastante seguramente entre muchos funcionarios públicos que en última instancia son muy responsables del diseño o de la aplicación de las políticas culturales. Por eso es que creemos necesario insistir en este asunto. Entonces, poner en cuestión de manera sustentada ese discurso que nos pone como una industria en el sentido tradicional. Está claro que se ha hablado insisto, desde la Escuela de Frankfurt, de las industrias culturales como un sector productivo que simplemente nos pone en un lugar de competencia con otros sectores productivos tradicionales, ¿no? Creemos que puede ser mucho más útil pensar el sector de la cultura como un sector que puede dinamizar la economía al menos desde dos puntos de vista. Un primero, que es el que produce un desarrollo integral de esas dinámicas económicas porque impacta de manera directa. Y esto se ilustra de una manera muy sencilla. Pensemos simplemente, por ejemplo, voy a poner un caso que tengo reciente en la cabeza, una obra de teatro, porque pues sencillamente la semana pasada pude asistir y me dio muchísima alegría poder asistir otra vez a distintas funciones en un lugar como el Festival de Teatro de Medellín o el de Manizales, volver a las salas teatrales, reencontrarnos no solamente con otros, sino también con las prácticas artísticas en vivo, más allá de lo digital, con todo y que estamos de acuerdo en eso que decía Germán. ¿Cómo es posible pensar las políticas culturales en este momento sin lo digital, sin considerar, sin incluir lo digital? Con todo y eso que lo reconocemos como una realidad que no se puede negar, sí que debo decir que me dio muchísimo gusto volver a tener esa experiencia corporal y física del arte. Pero cierro este paréntesis para decir o para ilustrar este punto que quería señalar hace un momento, pensar, por ejemplo, todo el impacto directo e indirecto que puede tener una obra de teatro, ya no solamente en términos de todas las personas que están implicadas en una producción de este tipo, sino también en todas las personas, entidades, organizaciones que están implicadas de manera indirecta. Esto ustedes lo conocen también como yo, pero pues quería simplemente poner ese ejemplo para dar cuenta de cómo la cultura puede ser un dinamizador directo de los procesos económicos y un dinamizador indirecto, que es el segundo componente de este elemento, puesto que los procesos de innovación que vienen con las prácticas artísticas y culturales pueden impactar. Y vuelvo al primer caso, vuelvo también a ese punto que señalaba Germán, el de la intersectorialidad, cómo es que las prácticas artísticas y culturales pueden contribuir a generar procesos de innovación que impacten indirectamente en las dinámicas económicas. Y esto pues hablo de dinámicas económicas porque finalmente es un argumento importante al momento de pensar y de diseñar políticas culturales. Y pues el último punto que quiero señalar y que quizás redunda un poco en el primero es que todas estas estrategias integrales que se planteen, que se propongan desde el diseño de las políticas culturales y de desarrollo sectorial, donde se consideren pues tanto flujos o dinámicas económicas directas, indirectas o inducidas, como lo planteaba hace un momento, pues deben dejar de lado cualquier tipo de postura paternalista. Germán al inicio de su charla decía sencillamente pues que, déjenme mirar aquí mis notas, que no, lo decía en el video, ¿no? Que no es posible que el Estado sostenga de manera completa, absoluta, nuestras prácticas, nuestros proyectos. Incluso en algunas notas, en algún documento, en alguna parte en la que hablaba o escribía Germán,
veía y decía, Germán, pero ahora pues tú me complementarás, cómo has estado estudiando modelos de gestión de entidades o proyectos más chicos que involucran distintas estrategias o tácticas, seguramente se valen las dos, para buscar la sostenibilidad de sus proyectos. Y con esto recuerdo un evento que hicimos en el 2017 desde Conexiones Creativas, un encuentro de agentes y de gestores del sector de las artes visuales y plásticas particularmente. En ese evento, por ejemplo, entre otros, estuvo José Roca, este curador importante colombiano que ahora está curando más bien la Bienal de Sydney en Australia, y también estuvo María Belén Sáez de Ibarra, la actual directora del Museo de Arte de la Universidad Nacional. Y María Belén decía, tanto María Belén como José utilizaban una metáfora, y es la de todas estas formas de lucha que pueden ser posibles y que quizás son necesarias al momento de buscar la sostenibilidad de nuestros proyectos. Seguramente que no cualquier tipo de estrategia o de forma de lucha es aceptable, seguramente no, ustedes saben a qué me estoy refiriendo, pero lo interesante de esa perspectiva es cómo es necesario, cómo es importante, no, como dice una colega nuestra en Conexiones Creativas, no poner todos los huevos en la misma canasta, porque sencillamente si se cae la canasta se rompen todos los huevos, sino intentar distribuir esos huevos en distintas canastas, o pensar más bien en distintas maneras, en distintas estrategias y tácticas que permitan la sostenibilidad de los proyectos. Pero este último punto tiene que ver sobre todo con algo, quisiera conectarlo con algo que también en el ejercicio investigativo y práctico de Conexiones Creativas consideramos muy importante, y es la necesidad, el valor, la importancia de entender esa complejidad de los ecosistemas o de los sistemas a los que pertenecemos, en los cuales nos inscribimos, de los cuales participamos. Entender, comprender eso, cómo están compuestos esos sistemas o esos ecosistemas, cómo son los impactos directos, indirectos o inducidos de nuestras prácticas, que nuestras prácticas tienen en esos ecosistemas, es fundamental a la hora de repensar y de rediseñar las políticas culturales. Porque seguramente estamos pensando en que esas políticas, como decía, para el caso del teatro, para el ejemplo del teatro que les ponía atrás, no van a tener un impacto directo solamente en los agentes culturales, en quienes estamos ahí, como decía un colega español, picando piedra sin importar qué, ¿no? Incluso desafiando los procesos mismos de sostenibilidad, insistiendo con terquedad, con obstinación en esos proyectos, sino que también son políticas que impactan en otros agentes o en otros actores, en otros sectores, en otras prácticas, y este es un impacto que, insisto, es directo, indirecto o inducido. Como mínimo vemos esas tres perspectivas. Y pues aparte de estos puntos que queríamos compartirles, que son básicamente aprendizajes derivados de nuestra práctica en Conexiones Creativas, pues señalar, subrayar algunas de esas cosas, preguntas que nos planteaba Germán. Al final, esa necesidad de los diálogos intersectoriales, cómo pensar la cultura por fuera de los ecosistemas digitales, es una necesidad, cómo pensar las políticas desde los actores emergentes y desde los liderazgos juveniles. Qué importante esto, y también lo vuelvo a conectar ya para cerrar, Germán y todas, con esta idea que me invitó a hablar al inicio de mi relación actual con la Comisión de la Verdad, y esta frase que nos propusiste como la de la cultura, como realmente el futuro o como un futuro. Creo que las dinámicas sociales de protesta que vivimos en este último año en particular, obvio que vienen desde antes, pero este año los vivimos con muchísima fuerza, creo que no solamente nos han invitado a revisar y a replantear muchísimas cosas. Tú, por ejemplo, Germán, hablabas cómo hay que reconsiderar esas relaciones de la cultura justamente con la paz, con la convivencia, con la protesta social, pero creo que la protesta social nos ha enseñado muchos asuntos. Aparte de que ha puesto en evidencia todas unas condiciones de inequidad, de segregación, de
de machismo, de patriarcado, etcétera, que son algunos de los factores que explican la persistencia del conflicto en un país como este. Creo que también nos enseñaron esas dinámicas de protesta social, nos invitaron y nos invitan a nosotros como agentes culturales a ampliar nuestros regímenes estéticos, como decía el propio Germán cuando hablaba de la televisión y cómo la televisión impone unos regímenes discursivos y unos regímenes estéticos. Pues nosotros también somos herederos de regímenes estéticos porque pasamos por procesos de formación y heredamos de manera directa o indirecta esos regímenes, esas maneras de ver, esas perspectivas, esos puntos de vista con respecto a las prácticas artísticas y culturales. Y en mi caso, aparte de toda una serie de enseñanzas sociales y políticas que me dejan la protesta social, creo que también me dejan una como agente cultural muy valiosa, y es la de la necesidad de ampliar, de expandir, de tener siempre una postura y una posición permeable con respecto a lo que entendemos por prácticas artísticas y por prácticas culturales. Y esto, insisto, lo digo es porque, para cerrar ahora sí, porque es absolutamente indispensable. Ahí estamos totalmente de acuerdo contigo, Germán, pensar las nuevas políticas desde la emergencia, desde esos polos de la emergencia, desde esos actores emergentes, desde esos liderazgos de base, esos liderazgos juveniles. Como le decía un colega español, Carles Guerra, quien fue director de la Fundación Tapies en Barcelona hasta hace muy poquito y con quien pude trabajar mientras vivía en Barcelona también. Él decía, cuando fue curador del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona o director de la Tapies, decía, lo más interesante no sucede al interior de las instituciones culturales, lo más interesante sucede en la calle, lo más interesante sucede en la periferia, lo más interesante, como lo dijo Germán, quizás está sucediendo en los territorios, está sucediendo por fuera de los centros, como nos lo mostró este año, como nos lo mostraron este año las protestas sociales, está sucediendo justamente en estos procesos de emergencia social y de expresión cultural que está intrínsecamente vinculado con esos ejercicios de protesta. Son algunos de los puntos, insisto, en los que quería compartirles. Seguramente quise conectar estos aprendizajes que hemos podido recoger desde Conexiones Creativas con algunas de las ideas que nos compartió Germán hace un momento. Espero haber sido claro, y si no, en la conversación que se abre en este momento, pues podríamos ampliar eso. Muchísimas gracias, profesor Conrado, maestro Germán, muchísimas gracias por esa intervención tan lúcida, tan interesante que sigue, digamos, poniéndonos en un plano muy interesante de construcción también, y sobre todo en un plano también muy optimista de pensar que todas esas acciones que nosotros ejecutamos desde los diferentes sectores, desde los diferentes lugares de enunciación, realmente permiten construir país. Creo que han circulado ideas bastante interesantes hoy, y que de alguna manera le dan carne a ese proyecto que nos expresaban tanto Conrado como Germán, de la necesidad de pensarse más la política cultural como una política desde la ordenanza, más bien en la perspectiva de un diálogo abierto, sostenido, social, donde todos tenemos un lugar de enunciación válido, y sobre todo que se abre a nuevos liderazgos que permiten también saludar en este mismo espacio a los jóvenes también, que han sido protagonistas no solamente de todo el tema de la protesta social y que nos están dando una gran lección, sino que permite reconocer que nuestra sociedad, digamos, que nuestra vida nacional, los jóvenes también claman un lugar de enunciación válido, y los saludamos también desde aquí. Efectivamente, la intervención del profesor Germán y de Conrado también, digamos que auscultan la necesidad de empezar a tejer una lógica cultural pensada desde la paz, desde la memoria, desde la necesidad de construir unas políticas del cuidado y de la inclusión. Yo creo que las dos perspectivas que se han planteado hoy nos permiten, digamos, generar ese espacio de diálogo, y los quiero invitar a todos y a todas a que si quieren seguir
escribiendo sus preguntas, lo hagan para poder generar que realmente este diálogo se puedan escuchar las palabras diversas. En ese orden de ideas, ahí yo he anotado, digamos, como 4 o 5 preguntas que están circulando, digamos, en nuestro chat, y de pronto quisiera invitar a las personas que las formularon a que este es el momento de pedir la palabra y que pudieran desarrollar esa intervención o esas inquietudes. Por ejemplo, Cultura de Suba está proponiendo, o digamos, ha planteado varias preguntas sobre plan decenal al que el maestro Germán se refirió, también a la relación, por ejemplo, con el POT. Entonces, Cultura de Suba, si estás ahí y quieres hacer una intervención, este es el momento. Parece... No está conectada en este momento. Ah, ok. Muchas gracias, Francis. Miriam Redondo también planteó una inquietud bastante interesante y que también la hizo circular en la sesión anterior sobre, digamos, la importancia que en todas estas discusiones tiene la cultura popular. Entonces, Miriam, si tú quieres tomar la palabra, si me ayudan mis compañeros que pueden ver el chat, Miriam Redondo, si estás ahí, también sería muy interesante poder escuchar esa inquietud que han manifestado sobre el tema de la relación de esta discusión con la cultura popular. Ok, mientras sabemos si Miriam está, el taller 106 pidió la palabra. Sería muy interesante escuchar a nuestra querida Sirley Martínez. Querida Sirley. Gracias, Carlos. Gracias a los dos ponentes por estas presentaciones. Yo, digamos que siempre he sido actriz y he trabajado desde el teatro. Y ahora me estoy interesando por este asunto de la política pública porque siempre he tenido una dificultad con los proyectos, pues en presentar proyectos para convocatorias, o toda esta visión también de la economía naranja para mí ha sido muy compleja, porque pues como ustedes saben, ese dilema económico de las artes, y en mi caso de las artes escénicas, pues es una cosa que lo pone a uno a pensar, claro, cómo vivir de lo que uno hace, pero sin sacrificar su libertad creativa y su libertad escénica. Entonces, para ambos ponentes, me gustaría saber cuál es la postura que ustedes tienen frente a eso, precisamente dónde queda la naturaleza estética del arte dentro de la política pública y esa libertad, porque casi siempre la política pública lo lleva a uno como artista a tener que generar proyectos o que hablen de resiliencia, o que hablen de verdad, o que hablen pues de los temas que estén, perdón, que estén de moda en la política nacional, pero digamos, si uno no quiere hablar de esos temas, si uno quiere mantener su libertad artística y estética, ¿dónde está el lugar para ello? Gracias. Muy interesante pregunta. Profesor Germán, profesor Conrado, ¿quieren intervenir? El lugar debería estar muy presente tanto en las definiciones públicas como en otros ámbitos de apoyo y de sostenibilidad a las artes. Claro, es bueno preguntarse cuáles temas son urgentes para una sociedad, cuándo los considera urgentes y por qué los considera urgentes, que es el debate alrededor de la viabilidad y sentido de un plan nacional de cultura. Yo suelo comentar una anécdota. Alguna vez me invitaron a conocer la capilla personal del Papa Wojtyła en Roma. Cosas que son estrambóticas, curiosas, esto era porque era de una comisión de estudios
de los temas, pero de estos temas. Yo fui a Roma y lo primero, entré por un sitio que nunca se entra, ahí no entran los turistas, pero era una especie de laberinto temático de Rafael. Yo caminé cuadras en medio de Rafael, por arriba, por los lados, etcétera, hasta llegar prácticamente a la puerta de los aposentos papales. Al lado de la puerta de los aposentos papales estaba la capilla, que era una capilla grande. Y mi fortuna fue inmensa porque conocí al artista que llamó el Papa para que adornara toda la capilla con mosaico, siguiendo la liturgia cristiana oriental. La capilla tenía tres partes: una del altar, que también había hecho él en bronce; uno el atril; dos el atril; y tres el trono. Todos eran hechos con nervaduras. El mosaico prácticamente se botaba sobre uno, una cosa extraordinaria, bellísimo. La Jerusalén celestial, todo este manejo simbólico, hierático de la liturgia. Cuando llegamos al trono, el trono era chueco, era lleno como de nervaduras de árbol en bronce. Entonces yo le dije al artista, lo hizo incómodo. Y entonces él me respondió, para el poder, porque ahí se iba a sentar el Papa. Obviamente no se podía sentar sobre esa nervadura. Tenía que ponerle almohadas y almohadones para que se pudiera sentar su santidad, para que supiera qué significa el poder, me dijo el artista. Pero el momento más clave tiene que ver con su pregunta, para mí, y es cuando yo vi que llamaban al artista. Y en la misma capilla papal, el artista le dieron una factura y firmó la factura ahí. Yo no me acuerdo si le entregaron un cheque, que hubiera sido el máximo de desacralización, supuestamente de desacralización. Yo pensaba que ahí cerca había otra capilla, muchísimo más famosa, por supuesto, la de Miguel Ángel, y que vivían peleando Miguel Ángel con el Papa Julio II, y que por supuesto uno de los temas del artista era los honorarios, el pago. Y usted hace esa pregunta. Conrado muy amablemente recuerda un texto mío en que yo planteaba el tema de la sostenibilidad en cultura, no solamente como una sostenibilidad de afuera hacia adentro, es decir, cuánto dinero habrá en el presupuesto para X, para hacer lo que usted desea hacer y quiere hacer en su libertad creativa, sino que también hay una sostenibilidad muy fuerte en lo que he llamado posteriormente el hormiguero cultural, tomando un concepto del gran pensador francés Michel de Certeau. Michel de Certeau decía, la cultura es un hormiguero y la cultura prolifera en los márgenes. Esa es tal cual lo dijo Michel de Certeau. Bien, hay una sostenibilidad en el campo cultural que debemos analizar, que viene de adentro hacia afuera y una de afuera hacia adentro. Y hay un encuentro para hacer sostenible, sustentable, las propuestas que en el caso de cultura deben ser totalmente en un ámbito de libertad. Es decir, no podemos, hablemos de los honorarios, hablemos de cuánto vale, pero en el contexto de todo el despliegue de la libertad, de la crítica, de la diferencia, de lo antigubernamental, de las resistencias, de las excentricidades, todo ello. Eso lo debe hacer, por supuesto, la gestión cultural. Obviamente que para el artista común y corriente, el artista debe mirar cuáles son las políticas de fomento, cómo invierten los dineros públicos el Estado y
no necesariamente plegarse, sino presentar sus propuestas dentro de su propio proyecto o trayectoria vital. Pero sí, artistas en el centro de una iglesia, firmando la cuenta de cobro. Qué maravilla ese ejemplo, Germán, porque mientras apuntaba o tomaba notas sobre la pregunta que nos hizo la compañera, ¿me recuerdas tu nombre? Sirley Martínez. Sirley, gracias, Sirley. Sí, mientras apuntaba la pregunta, que resumo pues de una manera en la que casi que puede ser pues como título para una investigación histórica doctoral, y es la relación entre la libertad creativa y las políticas culturales. Ya no solamente hablemos de políticas públicas para referirnos pues a nuestro aquí y a nuestro ahora, sino a las políticas culturales. Pues pensaba justamente, Germán, Sirley y todas, pensaba en ejemplos históricos. Obvio, no, seguramente cuando uno piensa en ejemplos históricos, entonces siempre piensa en grandes maestros, grandes artistas, etcétera, pero pues creo que tendríamos que encontrar inspiración en ellos, ¿no? Cómo artistas encontraron posibilidades de libertad creativa navegando entre esos márgenes que quizás, a los que quizás se refería Germán con su última frase, navegando entre esos márgenes incluso en entornos no democráticos. No democráticos porque cuando se compara, por ejemplo, a nuestra sociedad actual, con todos los problemas que tiene, versus, yo qué sé, la Florencia del siglo XV o Flandes en el siglo XVI, etcétera, pues seguramente son entornos aquellos en donde había una menor representación y una menor posibilidad de participación. Lo menciono es porque, pues justamente, y el ejemplo de Germán me sirve para esto, pues ha habido siempre ahí una tensión muy interesante entre las prácticas creativas y los que apoyan, los que patrocinan, los que hacen de mecenas de esas prácticas artísticas. Ahora les decimos prácticas artísticas, pero pues la historia del arte, de las artes, está plagada de esos ejemplos. Y si bien esta primera parte, Sirley, te la intento responder un poco con la gorra de historiador del arte, ahora me quito esa gorra y me pongo la gorra de emprendedor, y me pongo la gorra en la que tú estás. Y como emprendedor, lo que te tendría que decir es algo muy semejante a lo que te dijo Germán hace un momento, y es que hay que aprender a navegar, hay que aprender a presentar, plantear, pensar, diseñar proyectos que puedan ser capaces de negociar con lo que tú quieres como artista o, pues digo tú, el grupo al que perteneces, el colectivo, etcétera, y las políticas existentes en un momento determinado. Pero es que además, creo que, como decía Germán cuando se refería a este hormiguero cultural, creo que estamos llamados, sino obligados, a pensar en la sostenibilidad de nuestros proyectos desde distintos frentes, ¿cierto? O sea, no es posible, y no es posible, te lo digo pues por experiencia, que fundamentemos la sostenibilidad de nuestros proyectos solamente en la relación con unas determinadas políticas culturales públicas, bien sean nacionales o bien sea territoriales. Como mínimo, hay que pensarse en distintos niveles, tanto en lo regional como en lo nacional, que es una posibilidad, ¿cierto? Eso por un lado, pero por otro pienso, por ejemplo, tú que estás en el teatro, pienso, por ejemplo, en unos colegas de Medellín, los de Acción Impro, que a lo mejor los conoces, y que sé que generan muchas críticas en el ámbito teatral, pero más allá de eso, en alguna charla que organizamos con ellos para discutir sus modelos de trabajo, ellos nos planteaban cómo han encontrado un frente de trabajo que les permite garantizar su libertad creativa, cómo han encontrado un frente de trabajo en esa conversación, como lo decía Germán hace un rato, con sectores que en principio son inusitados. Cómo han aprendido a conversar con el sector empresarial y ellos, que tienen, como su nombre lo dice, unas enormes capacidades y talentos, pues que no solamente los tienen, que los han construido, por supuesto, que se han educado en eso,
para generar, para ofrecer espacios y entornos de improvisación, cómo han sabido ofrecer ese tipo de saber hacer a empresas que necesitan o que quieren encontrar unos entornos distintos para para las reuniones de trabajo difíciles, ¿cierto? Es decir, en los momentos de crisis, cuando una empresa necesita abordar un asunto complejo, hay algunas de ellas que, digamos, están abiertas o bien sea a buscar unos procesos distintos o a recibir y a escuchar unas ideas de cómo manejar esas situaciones, que pueden ser de crisis o no. Pero lo que quiero decir es, insisto, esto es solamente un modelo de unos colegas tuyos que han encontrado un frente de conversación súper interesante en términos del porcentaje que eso representa para la sostenibilidad de su iniciativa en ese diálogo con el sector empresarial. Es solamente un ejemplo. En ningún caso quiero decir qué es lo que se tenga que hacer. Ustedes lo saben tan bien como yo. Lo sabe Germán, lo sabe Carlos, todas las compañeras de la Secretaría, que en cultura no hay modelos fijos, ¿cierto? Hace un momento, en los puntos que les intentaba compartir, hablaba de procesos dinámicos, hablaba de un montón de interrelaciones, hablaba de cambios, y eso nos lo planteó Germán también, seguramente con otras palabras en su intervención. Y esto lo que significa es que tenemos que tener la capacidad de adaptar nuestros modelos de trabajo. Tenemos que ser muy orgánicos y saber, digamos, pararnos, posicionarnos ante unos entornos que son tan cambiantes. Entonces, repito, un primer análisis quizás como historiador del arte, pues que soy, y esa tensión ha existido siempre. O sea, la tensión entre la libertad creativa y los grandes patronos, los grandes mecenas, ha existido siempre, y el ejemplo que ponía Germán, pues no puede ser, digamos, más ilustrativo de eso, pero hay un montón de casos en la historia del arte, Caravaggio, Miguel Ángel, etcétera, ¿cierto? Por pensar solamente en casos que proceden de las artes visuales. Y segundo, ya como emprendedor te digo, pues hay que pensar en distintos frentes. Y te ponía el caso de unos colegas como los de Acción Impro. Cuando ellos nos compartían ese modelo, y ya con esto termino, nos decían cómo ese frente de trabajo que tienen o que han tenido con las empresas representaba, si no recuerdo mal, o sea, más del 50 o 60%. Como la venta de boletería en su espacio físico, que lo tienen muy cerquita del Parque del Poblado en Medellín, representaba mucho menos de eso. Pero ese trabajo, ese tipo de trabajo, les permitía garantizar su libertad creativa. En resumen, Sirley, y esto es una cosa pues, que nosotros también hemos aprendido un poco a la fuerza, como se aprenden muchas de estas cosas, cuando uno está, digamos, picando piedra aquí en este sector de las prácticas culturales y creativas, pues hay que aprender a navegar, ¿cierto? Sin sacrificar eso que tú denominas como libertad creativa, eso que para otros constituye su ADN, su corazón, su núcleo, etcétera. Hay que aprender a navegar, hay que aprender a leer esas distintas políticas existentes, tanto en un nivel territorial como en un nivel nacional, ¿cierto? Y segundo, pensar en esa posibilidad de abrir otros frentes que justamente les garanticen una libertad creativa y pues permitan eso que tú estás preguntando y buscando como todos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Quería decirle, mira, también interesantísimo el comentario que hace Connie Botero en el chat. No sé si Connie quiera pedir la palabra, pero sin embargo ya también insiste en una cosa muy interesante sobre el tema de jurados. Efectivamente, también digamos, en estas reuniones también están asistiendo, digamos, personas que hemos sido jurados en diferentes momentos, y es muy interesante porque ella señala que esa discusión que tú propones, Irley, es tan interesante porque efectivamente los jurados deberían valorar más allá de los temas de moda, por ejemplo. Héctor Escamilla hoy, cuando desafortunadamente el video no se escuchaba plenamente, pero Héctor también insistía un poco en eso. Mira lo interesante de este planteamiento de Connie, que se junta a lo que tú señalabas, Irley, porque efectivamente Héctor decía, por más profesionales que sean los jurados, y los jurados
muchas veces no conocen los territorios y las necesidades específicas de los territorios, pues es muy difícil que ellos valoren la importancia de seleccionar una propuesta. Si es por más títulos y conocimientos que el jurado tenga, si no conoce el territorio, pues muy difícil. Aprovecho eso para señalar también que quiero expresar mis excusas con William Patiño y con Héctor Escamilla, porque digamos que ellos efectivamente hicieron ese acto tan generoso de enviar un saludo y una mirada también sobre todo este tema de fomento. Y pues desafortunadamente pues ahí nos traicionó el tema tecnológico. Esperemos que lo podamos superar, porque me parece que esas dos intervenciones de ellos fueron también muy interesantes, y de paso también pues ofrezco excusas a todos los asistentes por la situación. Que digamos ya estamos cerrando en las intervenciones. No sé si hay Casa Juvenil El Rincón, no sé si quieres intervenir, William, como una última intervención de la sesión de hoy, que ya estamos a punto de cerrar. Querido William, si estás por ahí. Tal parece que... Ok, dale. Adelante. Dale, William de Casa Juvenil El Rincón. No te escuchamos, Entonces, William. No te escuchamos, querido. No, no logramos escucharte, querido William. Ok, bueno, quiero entonces agradecer a todos los asistentes por esta sesión, a todos y a todas, porque efectivamente se sigue tejiendo, digamos, sigue circulando esa posibilidad de diálogo. Creo que los dos ponentes de hoy también nos hacían caer en cuenta, siguen insistiendo en la necesidad de pasar de un concepto de política como ordenanza, como una política centralizada, hacia la posibilidad de una política en diálogo, que es justamente digamos, la oportunidad que aquí se abre, la necesidad de plantear que la política no es solo un asunto de los políticos, sino que la política se construye al calor del debate, incluso de los disensos y de las diferencias. Muchísimas gracias a todos y a todas por asistir hoy. Muchas gracias a Germán y a Conrado por sus intervenciones tan interesantes, y de verdad seguir insistiendo. Nos vemos el próximo sábado, seguir insistiendo en que puedan por favor llenar su asistencia, estar en comunicación permanente con nosotros. No es un asunto, es un asunto que tiene que ver con el vínculo. Efectivamente, construir el diálogo significa también establecer vínculos y poder comunicarnos, y entre más plataformas y posibilidades de diálogo y de comunicación existan entre nosotros, desde esos lugares es que vamos a construir efectivamente una política pública amplia, conversada, dialogada y sobre todo diversa. Muchísimas gracias a todos y a todas por asistir hoy. Muy amables. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Muy buenas noches. Gracias. Conrado, que estés bien, y Carlos. Y Gracias. Gracias. Germán, gracias. Y todas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche, gracias. Lo mismo, hasta luego.
Muchas gracias. Gracias, buenas noches de la mesa de Bosa, un saludo, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo también a la mesa de Bosa, gracias.